Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas, comenzamos. Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a Miradas Críticas de la Situación en México, su serie radiofónica. Un gusto estar con ustedes en este 18 de marzo de este inicio de temporada 2025. Les presentamos el programa titulado Solo con la movilización los gobiernos responden. Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan en el bloque de denuncia estudiantes de la comunidad estudiantil organizada con el tema del paro estudiantil en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, allá en Mérida, Yucatán. Y en el bloque del comentario tenemos Teuchitlán, qué fácil es echarles la culpa a otros. Y en el bloque de Cherry TV, el tema, las fosas clandestinas en Jalisco son crímenes de Estado, un posicionamiento en la campaña nacional contra la desaparición forzada. Y por último, en el bloque de la entrevista tenemos al profesor maestro Jerónimo Sánchez con el tema la lucha magisterial y la reforma a la ley del ISSSTE. Nos va a platicar en qué consiste y por qué pues muchos maestros y maestras están en contra de esta ley, que por cierto dice Claudia Sheinbaum que la acaba de congelar. Y bueno, ese es el programa de hoy. Recuérdenos pues escribir desde donde nos escuchan o nos ven, desde qué alcaldías de aquí en la Ciudad de México o desde qué estados o municipios en el resto del país, ¿no? Ya nos están mandando saludos ahí desde Huixquilucan, Estado de México, desde la alcaldía Benito Juárez, desde el estado de Querétaro. Y pues escríbanos y pues vamos, es un programa cargado de noticias, de reflexión y vámonos con el intro del bloque de denuncia. Denuncia en Miradas Críticas. Pues muy buenas noches a nuestro invitado, a nuestra invitada. Pues agradecerles su tiempo, que puedan compartir con esta audiencia este tema que ahí está en los medios, aunque a nivel nacional un poquito ahí mencionado, pero pues hay un paro estudiantil en la Escuela Nacional de Estudios Superiores allá en Mérida, Yucatán. Y ustedes como parte de la comunidad estudiantil organizada, pues platíquenos, denos contexto, sobre todo a los que no estamos allá en Yucatán, cuándo inició el paro, cuáles son las demandas, pues quien quiera de ustedes iniciar adelante. Sí, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Primero les vamos a compartir más o menos cómo se ha desarrollado este paro desde, no solo desde que inició este año, sino desde algunas demandas que tienen ya algunos años y después noticias que se han desarrollado. Está llevando a cabo justo ahora una mesa de negociación con los directivos. Pues sí, justamente desde la fundación de la escuela en el año del 2022 se llevan pues ya cosiendo bastantes movimientos estudiantiles en los cuales pues se han enviado numerosos pliegos petitorios a la administración de la escuela, básicamente siempre pidiendo las mismas demandas, entre las cuales pues están espacios dignos, un servicio de salud igualmente digno, mejores en los planes de estudio o las prácticas de campo. Y pues es algo que ya llevamos, pues, arrastrando bastantes años. Sin embargo, pues lo que detonó esta vez la movilización estudiantil fue que el día 7 de febrero de este año, miembros del sindicato de trabajadores de la institución agredieron de forma verbal a unas compañeras que se encontraban,
vendiendo productos en el tianguis de la escuela, lo cual es algo bastante común, lleva años haciéndose y nunca había ocurrido pues ningún problema con esto. Incluso pues ya teníamos un acuerdo con el anterior abogado de la escuela respecto a esto y pues genuinamente no había ningún problema al respecto. Fue debido a esto que se convocó a un par de asambleas estudiantiles, después de las cuales se decidió mandar nuevamente un pliego petitorio a dirección, pues básicamente pidiendo la rendición de cuentas y la identificación pues de las personas responsables para que le pudieran ofrecer una disculpa pública a estas compañeras, colocándonos en una posición pues de no violencia, y para mantener un ambiente escolar pues sano y más que nada de respeto. Sin embargo, pues la respuesta de los administrativos, pues no nos pareció satisfactoria. Únicamente nos dijeron, que no podían ni identificar ni solicitarles una disculpa a estos trabajadores, pues porque no había una denuncia formal en su contra, pero pues no podíamos levantar una denuncia porque no se habían identificado con estas compañeras. Este, fue a raíz de eso que el día pues 18 de febrero se toman instalaciones, y se emite después de eso nuevamente un pliego petitorio en el cual pues se demanda una vez más la rendición de cuentas, la no violencia y pues todas las demandas que ya se habían llevado haciendo desde pues todos los años anteriores que ya les he platicado, sobre todo respecto a la transparencia de los presupuestos, las prácticas de campo, la compra de materiales e inmobiliario. Y más que nada, una de nuestras mayores demandas es una enfermería y un servicio de salud digno, ya que pues nuestra escuela se encuentra en medio de la carretera Mérida-Tetis y pues no tenemos personal médico que nos pueda atender pues en caso de alguna emergencia, ni siquiera tenemos pues botiquines para las prácticas de campo. Em, de igual forma, pues me gustaría comentar que desde el día 20 emitimos también pues mencionamos que hay presencia de elementos policiales a los alrededores de la institución desde el día 1 del paro y a pesar de que sean pues de mesas de diálogo y de negociación, una de ellas ocurrida el 24 de febrero, que era como que la fecha que se tenía planeada para finalizar el paro en primeras instancias, pues igualmente no obtuvimos una respuesta satisfactoria por parte de dirección. Únicamente pues nos seguían diciendo que denunciáramos, que ellos no podían hacer nada, porque pues básicamente todo era por parte de CEU o por parte de la federación. Nunca se responsabilizaron pues básicamente por los actos de sus trabajadores. Y el día 25 de febrero se envió un pliego petitorio justamente a CEU, a Ciudad Universitaria, para pues pedir que se nos esclareciera pues qué se podía hacer en nuestro caso y únicamente lo que pasó fue que ese pliego se le regresó otra vez a la dirección de nuestra escuela y se nos dijo exactamente lo mismo que se nos llevaba diciendo desde siempre. Ocurrieron ya también el 28 de febrero un intento de una mesa de negociación a la cual pues bastante personal docente se negó a participar porque pues ellos no querían estar en calidad de oyentes, querían ser participantes activos. Sin embargo, cuando les extendimos la invitación un día antes, pues no tuvieron ninguna queja respecto a nuestras condiciones y fue hasta ese mismo día que pues básicamente se negaron. Igualmente se nos hizo llegar una propuesta de plan de acción que tampoco nos satisfizo porque pues básicamente nos estaban diciendo que nosotros si estábamos pidiendo inmobiliario que lo construyéramos nosotros mismos, cuando pues eso es claramente responsabilidad de la institución. Y pues después de todo ese incidente hemos estado pues viendo bastantes notas amarillistas en prensa que dicen que pues el movimiento está siendo financiado por profesores que buscan pues intereses económicos o políticos, deslegitimizando un movimiento que es completamente autónomo de y para los estudiantes pues en razón de nuestras propias necesidades. Y para dar también contexto a quienes nos están escuchando en diferentes partes de Ujú, la justamente. República,
la comunidad más o menos, ¿de qué tamaño es la comunidad estudiantil o los estudiantes? ¿Qué carreras son? Es- Está CU, está lo que entiendo que esta Escuela Nacional está aparte, ¿no? Geográficamente, o es la Universidad del Estado de no, Yucatán. Eh, ¿Cómo está el...? ok. Sí somos parte de la UNAM, precisamente las CENES son una forma que la UNAM trató de llevar pues su oferta académica a otros estados. Aquí la comunidad está compuesta principalmente por foráneos, casi todos de la Ciudad de México o del Estado de México. Y las carreras que aquí se ofrecen son principalmente vinculadas a las ciencias o ambientales o sociales. Y precisamente varias tienen un enfoque teórico práctico que es pues de los interdisciplinario, que es de los motivos que pues nos lleva a venir acá a estudiar. Y la matrícula, si no me equivoco, hoy mencionaron que era superior a los 450 estudiantes entre las seis carreras, Sí, entre las seis carreras que se imparten aquí. 7 ya. Siete ya, siete carreras. Ya, sí era importante porque ni yo lo tenía bien claro, ay, ¿qué tal si Ah, confundo más a la sí, sí, audiencia? Entonces, pertenece a la UNAM, ¿no? Es ámbito federal, sí, sí, sí. corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos si hay violaciones a derechos humanos, y le corresponde a la Fiscalía General de la República si hay delitos dentro del campus universitario. Eso se los digo porque siempre se quieren lavar las manos, la UNAM la conocemos, ¿no? Siempre se van a las manos. Y pues también decirle a la audiencia que conocimos a varios estudiantes que estuvieron en Ciudad Universitaria, aquí en la Ciudad de México, pues denunciando, informando, porque la verdad es poca la información. Hasta ahorita yo tomo conciencia y ahí sí, disculpen la ignorancia de que son de la UNAM, ¿no? Sí, o sea, que Sí, sí. son de la UNAM. Y eso pues cambiaría muchas cosas, sobre todo en el sentido de la solidaridad y la difusión de los mismos estudiantes de la UNAM de todo el país, ¿no? Las autoridades eh, pues ya nos han dicho un poco cómo no les han pues, dado una respuesta satisfactoria. Eh, ¿Cómo están con los profesores? ¿Hay apoyo de los profesores? ¿Hay comunidad alrededor? ¿O hay pueblos, organizaciones o algo alrededor de esta Escuela Nacional de Estudios Superiores? ¿O son como una isla ahí aislada junto a la carretera? Eh, sí estamos más o menos a media selva, Ya, aunque digamos, sí, a partir de la entrada a la universidad está 1 kilómetro aproximadamente. Y ahí empieza lo que es Ciudad Cauquel, es uno de los bordes de la ciudad de Mérida. Entonces sí estamos, no estamos tan como una isla, tan alejados, ya, pero por decir, retomando uno de los puntos, que pedimos en los pliegos, nos hacemos como que 20 minutos al hospital más cercano en auto a través de la carretera. ya. Entonces estamos no tan lejos de los poblados, tan lejos varias cosas. De hecho, pues justamente una cosa que pues molestó bastante es que en la respuesta que nos envió dirección al pliego petitorio que se envió también a CEU, se nos dijo que, respecto a la enfermería, nosotros ya contábamos con un seguro médico que es por parte del IMSS y que podíamos acudir a cualquier clínica del IMSS, que hubiera en los alrededores de la escuela, pero pues como menciona mi compañero, cualquiera de esas queda al menos 20 minutos de la escuela en auto. Y pues en momento que se dé una emergencia, pues genuinamente no tenemos la posibilidad de ir tan pronto. Ya se han dado casos de reacciones alérgicas, de accidentes en prácticas de campo, y pues genuinamente no tenemos pues cómo atender una emergencia, pues lo suficientemente rápido. Y Y respecto a lo que ajá, preguntaban sobre sí, la relación con profesores y todo, tenemos varios que sí nos han estado apoyando, que sí nos han estado incluso asesorando un poquito, en la redacción de algunos de nuestros documentos, pero también hay varios que están siguiendo de manera bastante, por decir, como borregos al director, que van a las asambleas y todo más que nada, pues a defenderlo. De hecho, fallida mesa de negociación el día 5 de marzo, a la cual pues los docentes se negaron a ingresar.
pues la comunidad estudiantil les extendió la invitación a pues enviarnos sus sugerencias a un correo electrónico en el cual pues estamos recabando pues ahora sí que todas sus opiniones. Ya se llevó pues incluso un diálogo horizontal con los docentes y Mm, pues ya se ha llegado como que a un acuerdo. Tampoco es como que seamos estudiantes contra maestros y administrativos. ya, O sea, genuinamente lo que estamos pidiendo son condiciones dignas para toda la comunidad universitaria, no solamente para los estudiantes, porque pues claramente una enfermería es algo que pues nos beneficiaría a todos los que estemos ahí. ya, trabajadores, estudiantes, profesores, bueno, a todo mundo. ¿Y qué sigue ahorita? ¿En qué está el paro? ¿Tienen ahorita interlocución? ¿Van a tener alguna otra reunión con las autoridades? ¿Cómo están ahorita? Pues hoy, como mencioné, se está llevando a cabo, no estoy seguro si ya terminó, Ujú. una mesa de negociación, a la que ahora sí accedieron a ingresar el personal administrativo y de dirección. Se esperaba que esta fuera ya la llave para levantar el paro, para volver paulatinamente a actividades, aunque claro, teniendo un comité de seguimiento a estos acuerdos que se iban a lograr, pues para verificar que no nada más nos cumplieran unos y después se ignoraran los demás, ya que tuvieran las instalaciones. Sin embargo, realmente la respuesta de dirección en esta mesa ha sido bastante decepcionante. Este, en los primeros puntos volvieron a repetir su discurso de antes de es que la denuncia es el único medio que tenemos, no podemos hacer nada más o no podemos hacer nada hasta que nos devuelvan las instalaciones. No, eso se repitió durante casi todos los puntos. Mm, Sí se ha llegado a un par de acuerdos, concretos, pero realmente no han atendido todo aquello que considerábamos como prioritario o como no negociable, este, n- con la denuncia, perdón, con la disculpa pública que se pedía por las agresiones en el Tianguis, que es de lo que teníamos como no negociable, nos dijeron, pues no, no podemos hacer nada. Incluso hubo por ahí un incidente terminando el primer segmento, digamos, de la mesa de negociación en el que habiendo cubierto los puntos, nos íbamos a reunir por un lado estudiantes y por un lado el resto de la comunidad para hacer un escrito con los acuerdos a los que se habían llegado y luego compararlos para después proceder, mm, supongo yo, a firmarlos. Hubo un malentendido, este, se pusieron bastante firmes, los directivos en que necesitaban el único salón que tenemos habilitado, abierto, pues para trabajar ellos en su escrito. Y nosotros les dijimos que no, que ellos se salieran al pasillo, porque nosotros, además de hacer nuestro escrito, íbamos a hacer una pequeña asamblea, rápida, nada más para ver qué tanto nos convencía su respuesta. Este, como dije, se pusieron bastante firmes en que no, que nosotros no saliéramos. Nosotros tenemos las instalaciones, entonces no nos parece justo que nos pidan a nosotros que no salgamos. Si quieren, les habilitamos, les sacamos mesas, les sacamos sillas, lo que necesiten. Pero en cuanto dijimos esto, se tomó como por algún motivo se tomó como que ahí se acababa el diálogo. Dijeron, ok, cerraron sus computadoras y salieron no solo del salón, sino de las instalaciones de la universidad. Este, Se fue a hablar con ellos ya a la entrada y pues después de un buen rato de hablar se logró que volvieran a ingresar, pues para por lo menos dar conclusión a la mesa de diálogo, a la mesa de negociación, perdón, porque pues no nos habían firmado ni siquiera la carta de no represalias que considerábamos pues realmente un requisito. Entonces ahorita en lo que me quedé antes de salir para venir aquí, se estaba ya revisando los dos escritos con los acuerdos para ver pues cuáles habían común vaya. Y después iba a hacerse la asamblea estudiantil para ver qué tanto qué tan satisfechos estábamos con la respuesta. Pero por la hora supongo que se va a hacer otro día ya. y veo bastante complicada con esta respuesta de dirección que el paro se levante hoy. Y para terminar, por último, ¿cómo podría la comunidad estudiantil de la UNAM
o de otras universidades apoyarlos? ¿O qué les dirían a ustedes, a la gente que nos está escuchando? Por ahí ya de otros colectivos de otras universidades están mandando saludos, solidaridad, etcétera. Ya compartimos ahí su página de estudiantes organizados en el Facebook, pero ustedes o cómo podríamos ayudar o solidarizarnos o ustedes consideren. Mm, Pues consideramos que una de las mayores muestras de apoyo que podríamos tener en estos momentos es con la difusión de los medios oficiales de la CO, de la comunidad estudiantil organizada, justamente por todo esto que ya les venía mencionando de pues las numerosas notas amarillistas respecto al movimiento. Y que pues a pesar de que ya hemos dado nuestra versión de los hechos a los medios en repetidas ocasiones, por alguna razón, pues lo que nosotros decimos no se muestra tanto como estas otras noticias. Entonces sí nos parece como que pues bastante preocupante que pues básicamente se esté pues sí, deslegitimizando nuestra lucha que ya lleva años ocurriendo en la escuela. Ya. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que pues, están atareados en el activismo y pues llamado a quienes nos escuchan a que difundan pues, desde las páginas del propio movimiento y pues que, pues no sé, se pueden hacer muchísimas cosas, pero pues muchas gracias por su tiempo y el espacio. Muchas gracias a ustedes. Bien, pues vámonos rapidísimamente con el comentario de Uchitlán, qué fácil es echarle la culpa a otros. Pa' comentarios de Francisco Cerezo. Muchísimas gracias, Héctor. Efectivamente, Teuchitlán, qué fácil es echarle la culpa a otros. El ahora famoso rancho Izaguirre, localizado en el municipio de Teuchitlán, a 59 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, se convirtió en noticia mundial y, por tanto, en México, en un tema del cual todos opinan. La derecha, como siempre, para decir que esto es resultado del populismo de AMLO y Claudia, olvidando conscientemente que es resultado de las políticas que sus partidos y ellos votaron y apoyaron en el pasado y de las cuales son directamente responsables. Incluso se enriquecieron gracias a esta política generadora de terror como mecanismo de control social. No quiere decir que no pueden decir nada, pero es claro que como es usual en la derecha y ultraderecha, siempre acusan al contrario de lo que ellos hacen. Amor a la familia, dicen ellos, pero en la práctica orillaron a millones de familias a la miseria, a la pobreza, a convertirse en carne de cañón de la delincuencia organizada de la cual ellos son los patrones. No quiere decir que todo lo que dicen es una mentira, no. Por supuesto que construyen otra verdad histórica con retazos de verdad y montones de mentiras, para acusar al gobierno actual de todos los males del país. Por ejemplo, publican un correo electrónico que Inteligencia Militar envía a sus superiores con el asunto en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Elementos de la Guardia Nacional localizaron una finca con restos humanos y está fechado el 10 de agosto del 2019. Es un dato interesante que nos dice que el ejército, siempre el ejército, sabe qué pasa y no hace nada, porque es cómplice o bien, en el mejor de los casos, es omiso. Lo que no dice la derecha es que Jalisco ha sido gobernado por el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, es decir, recarga la responsabilidad única y exclusivamente en Morena, partido que sí tiene responsabilidad, pero la derecha se excusa a sí misma al no mencionarse como la fuerza política que siempre ha gobernado ese estado. Quieren decir que la responsabilidad es del gobierno federal, pero el gobierno estatal nunca se enteró de lo que pasaba ahí, cuando las investigaciones, si es que las hubo, correspondían al fuero común. Y siguió la impunidad de todos los delitos que se cometieron ahí durante 5 años y medio más, y hubieran pasado siglos de no ser porque las familias buscadoras tuvieron que ir al lugar y publicar todo lo que encontraron, poniendo en evidencia al gobierno estatal y a la Procuraduría del Estado que no estaba investigando, y a todas las órdenes del gobierno mexicano que tampoco de manera cómplice hicieron algo. Y reventó la bomba mediática. El gobierno federal y los funcionarios de Morena iniciaron el llamado control de daños, es decir, cómo hacer que la responsabilidad no recaiga en ellos, sino en otros. Así vemos a un poco avispado Noroña declarar sin empacho que ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas?
Tal vez, gracias a sus dotes investigadoras extrasensoriales, los zapatos eran una colección bizarra que no tenían nada que ver con personas desaparecidas. No quiere decir que tampoco tengan razón cuando declaran que otra vez los medios y la derecha montados en la tragedia y señaló una línea de golpeteo, lo cual sí es cierto. Pero ¿por qué no dijo que se debe investigar y sancionar a los responsables? Hubiera sido por lo menos un poco inteligente. El otro acto de control de daños lo hace la presidenta Claudia Sheinbaum, al viejo estilo prianista, de actuar solo cuando una desgracia de esta magnitud se convierte en un escándalo político y no antes, cuando ya sabía que estas cosas suceden en todos lados. Ella es la comandante suprema de un ejército que sí sabía exactamente qué estaba pasando desde por lo menos agosto de 2019. Y lamentablemente su comunicado sigue la misma línea de liberar de toda responsabilidad al Estado y echarle la culpa al crimen organizado como un ente independiente del Estado, lo cual hemos visto no es posible. Titula su comunicado Declaración respecto a personas desaparecidas y ahí comete el primer hierro. Cuando dice personas desaparecidas, elimina de un plumazo o vuelve a desaparecer de manera consciente a todas las víctimas de desaparición forzada, que como ya hemos visto y analizado son miles también. Sigue diciendo y remarcando que el Estado no tiene nada que ver. Usa los mismos conceptos que violan los derechos humanos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Dice, y la voy a citar, para el gobierno de México atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional. También lo es conocer la verdad de los hechos y hacer justicia a las víctimas y a sus familiares. Toda mi vida lo he sostenido y lo hago como presidenta. Siempre estaré del lado de las víctimas y de la justicia. Cierro la cita. Sin embargo, invisibilizar a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos no es estar del lado de las víctimas, y menos de la justicia. A veces uno se pregunta si no existe, aunque sea un solo defensor de derechos humanos que trabaje para el gobierno, que les pueda explicar con peras y manzanas qué es una violación a los derechos humanos y qué es un delito. O bien lo saben y conscientemente violan los derechos humanos que dijeron no harían. En dicho documento dice que, y vuelvo a citar, es importante aclarar que antes, en el pasado, la desaparición en México era perpetrada por el Estado. Ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada. En cualquier caso, es un delito sumamente grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse. Cierro la cita. Nadie le puede decir a la señora presidenta que está hablando de dos cosas diferentes y que invisibilizar la desaparición forzada es otra violación a los derechos humanos que ella está cometiendo. Este tipo de declaraciones solo permiten mayor impunidad y hacen nulas las iniciativas que la presidenta va a realizar, las cuales tendremos que ver con lupa, ya que para zafarse de la responsabilidad están torciendo conceptos y anulando en la práctica el avance de la lucha por el respeto a los derechos humanos. Pero en la próxima reunión de la Comisión Especial de Búsqueda del caso Gabriel Edmundo sabremos si efectivamente el decreto que firma Sheinbaum es real o solo es otro trozo de papel sin valor alguno. Dice que fortalecerá la Comisión Nacional de Búsqueda para ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañen las búsquedas con evidencias científicas. Veremos si después del desmantelamiento que ha sufrido en este inicio de sexenio se recomponen y les compran algunos escáneres con los cuales puedan realizar un buen trabajo. Por cierto, los escáneres de la Fiscalía son aún más anticuados. Y sobre las iniciativas de reformas que plantea son nada más allá y sí más limitadas que las necesarias para resolver el fenómeno de la desaparición forzada y de la desaparición cometida por particulares. La iniciativa contempla crear la base única de información forense, la Plataforma Nacional de Identificación Humana y fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana. Cabe mencionar que si bien es un avance, desde el 2016 como parte de la campaña nacional contra la desaparición forzada hemos exigido la creación de un Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense mexicano, que sea el encargado de resguardar todos los registros que son necesarios para realizar la búsqueda e investigación como lo son el Banco Nacional de Información Genética, la Base de Datos Nacional Antemortem Postmortem, así como el Registro Nacional de Restos Mortuarios No Identificados y de las zonas donde se encuentran las fosas comunes, el cual deberá de estar en estrecha coordinación con las instancias encargadas de realizar la búsqueda y la investigación. Consideramos que es sumamente necesario que a la par de crear estos registros debe contarse con espacios específicos de enterramiento para poder realizar las inhumaciones de manera correcta y con previa identificación de todos los restos que sean exhumados de fosas comunes y clandestinas para poder realizar su posterior identificación.
Esta institución que hemos propuesto debe ser autónoma, debido a que en el delito de desaparición forzada participa un agente de Estado. Así que si bien son pequeños pasos los que plantea el gobierno federal, aún no existe la voluntad política de resolver de fondo el fenómeno, tanto de la desaparición forzada como de la desaparición cometida por particulares, que es en números menor a la primera, aunque el gobierno federal quiere ocultar esta realidad y echarle la culpa a otros. Así que, como siempre, no nos queda más que seguir organizados y luchando por la justicia que el mismo gobierno no quiere impartir, la memoria que la derecha no tiene y la verdad que este nuevo gobierno oculta al decir que la desaparición así a secas la comete la delincuencia organizada, invisibilizando y volviendo a desaparecer de manera forzada a los miles de casos que sigue el Estado mexicano sin resolver. Muchas gracias, Héctor. Pues muchas gracias a ti, Francisco. Ahí está el comentario. Interesante, interesante el tema. Ya les acabo de compartir el decreto presidencial, ¿no?, que acaba de salir para que lo puedan consultar, leer. Y efectivamente en todo el decreto, que bueno, es como una cuartilla y media, jamás mencionan la palabra desaparición forzada, así, de entrada, ¿no? Entonces, pues sí, como dice Francisco, desaparecer la desaparición forzada no es nuevo también. Otros gobiernos lo han intentado. Y bueno, vámonos al primer corte con la producción de Radio Común. Comité Cerezo México te invita a participar en la 15ª Escuela General de Derechos Humanos por la Memoria, Verdad y Justicia, Ciudad de México. Dirigida a personas solidarias, defensores de derechos humanos, colectivos y organizaciones. Puedes inscribirte escaneando el QR o manda un correo con tu nombre, edad, ocupación y el turno que deseas cursar a comitecerezo.educacion@gmail.com. La escuela se desarrollará todos los sábados del 26 de abril al 26 de julio del año 2025. Turno matutino de 10 de la mañana a 2:30 de la tarde. Turno vespertino de las 3 a las 7 de la tarde. Tienes hasta el 19 de abril para enviar tu solicitud. El curso es completamente gratuito. Esto es una iniciativa de acción urgente para defensores de derechos humanos y Comité Cerezo México. Bien, pues ya estamos de regreso en Miradas Críticas de la Situación en México. Mandamos saludos a quienes nos están escuchando o viendo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, desde Querétaro, allá en Cuernavaca, Morelos, en Toluca, Chimalhuacán, Huixquilucan, allá en el Estado de México, también ahí en el Estado de Puebla, y aquí en la Ciudad de México, a Tlalpan, a quienes nos escuchan en Tlalpan, en la Cuauhtémoc, Iztacalco, Benito Juárez, Coyoacán. Pues muchas gracias por escucharnos y por compartir Miradas Críticas. Y ahorita hay un problemita técnico con Cherry TV, pero ya vamos a transmitir una entrevista muy importante en el marco de esta movilización del 15 de marzo, del sábado, que se dio en diferentes estados de la República, incluso en varios municipios dentro de los estados, pues para mostrar una indignación sobre este campo de exterminio que pues lo encontraron y lo reencontraron allá en el estado de Jalisco. Entonces vamos a escuchar pues una entrevista de la producción de Radio Común con Nadine Reyes Maldonado, ustedes saben bien, hija de Edmundo Reyes Amaya, detenido desaparecido el 25 de mayo del 2007 allá en Oaxaca. Y pues vámonos con la entrevista. En Miradas
Radio Común, extendiendo la resistencia, 103.1 de la frecuencia modulada. Estamos en el Zócalo capitalino con la presencia de Nadine Reyes Maldonado, hija del compañero Edmundo Reyes. Nadine, ¿qué es lo que nos convocó esta tarde-noche del 15 de marzo aquí en el Zócalo capitalino? Sí, como integrantes de la campaña nacional contra la desaparición forzada y como comité hasta encontrarlos, nos sumamos a este llamado que hicieron los colectivos de familiares y de huellas de la memoria aquí en la Ciudad de México, hacer este día, esta noche, un acto de protesta, ¿no? Ante todo este horror que se ha vivido con el descubrimiento de nuevas fosas en el estado de Jalisco, y que creemos que es muy importante que todos como colectivos que estamos luchando contra estos crímenes nos sumemos a este llamado de exigencia de justicia, ¿no? Que es una barbaridad lo que estamos viviendo en el país, en donde se están descubriendo cientos y cientos de fosas y no vemos que haya la mínima voluntad política de este gobierno por primero esclarecer, ¿no?, esta situación, castigar a los responsables y obviamente también por encontrar a los miles de desaparecidos que tenemos en el país, y que esta evidencia de encontrar fosas pues es una respuesta también de la complicidad y de la responsabilidad del Estado ante su omisión de investigar y sancionar a los responsables, ¿no? Esta mañana la campaña nacional contra la desaparición forzada ha sacado un pronunciamiento. Por favor, cuéntale a la audiencia de qué va. Sí, precisamente es un pronunciamiento que hacemos como campaña nacional contra la desaparición forzada, mostrando primero nuestra solidaridad, nuestra exigencia también de justicia hacia todos los colectivos de familiares, pero también condenando al Estado mexicano, ¿no?, por esta situación, porque desafortunadamente se trata de deslindar su responsabilidad en todo esto, ¿no? Para nosotros esta situación de querer volcar solamente la visión hacia la responsabilidad hacia grupos de la delincuencia organizada, deslindándolo del Estado, para nosotros no es así, ¿no? Que estos grupos existen con la participación, la anuencia del Estado, y si existen estas fosas ha sido precisamente porque el Estado ha permitido que estos grupos de la delincuencia sigan operando, que desaparezcan a jóvenes, a hombres y mujeres, y que no se encuentre justicia para ellos, ¿no? Y tampoco se hace responsable de los miles de casos, obviamente, en los que directamente hay una participación también estatal. Entonces creemos que es una obligación también para todo también ya el pueblo hacer esta exigencia, porque creemos que esto ya ha superado los límites de lo que desafortunadamente en otros países, aún en dictaduras, vivieron, ¿no? Creo que lo que estamos viviendo ahorita es muy indignante, muy preocupante, y que creemos que la exigencia hacia el Estado mexicano tiene que ser mayor, porque esto que estamos viviendo ya es imperdonable y es inadmisible, ¿no? He escuchado algunas voces que, por supuesto, exigen justicia, exigen que sus familiares sean encontrados, pero no van por el castigo a los culpables, no van por el castigo a los perpetradores. ¿Qué es lo que opina el comité de encontrarlos al respecto? Para nosotros es todo importante, ¿no? Para nosotros el acceso a la verdad, a la justicia, es muy importante porque en nuestro país, desafortunadamente, por la impunidad que ha persistido de manera sistemática, histórica en el país, es que estos crímenes se siguen repitiendo, ¿no? Y para nosotros es lamentable que sea como una moneda de cambio, ¿no? Obtienes búsqueda, obtienes verdad, obtienes justicia, y para nosotros es todo, es verdad, es justicia, son garantías de no repetición, es la búsqueda, la localización de nuestros familiares, pero es importante el juicio y el castigo a los responsables. Si no hay juicio y castigo para los responsables, esta situación de impunidad que se vive en el país no se va a terminar, y el mensaje que estás enviando es que puedes hacer cualquier cosa como lo estamos viendo ahora y no obtener ningún castigo, ningún juicio por eso. Entonces creo que el llamado debe de ser más estricto, más exigente hacia encontrar a los responsables, hacia enjuiciarlos y castigarlos de manera correcta, como debe de ser, de acuerdo a la gravedad también de estos crímenes, y solamente así podemos ir terminando con la impunidad sistemática que ha persistido en el país. El caso de Edmundo y Gabriela ha alcanzado que se realice una comisión especial de búsqueda. Por favor, cuéntale a la audiencia cuáles son las próximas actividades de esta comisión, y yo te ruego que hagas el llamado, la invitación para acercarnos a los trabajos de esta comisión. Sí, nosotros el 10 de agosto del 2022 logramos obtener la primera sentencia histórica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la desaparición forzada de mi padre, el señor Edmundo Reyes Amaya, y su compañero Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Derivado de esta sentencia, el Estado se obligó a crear una comisión especial de búsqueda, la cual se reúne periódicamente, casi mensualmente, y el objetivo principal de esta comisión pues es dar con el paradero de nuestros familiares, ¿no? Que en este caso sabemos fue una desaparición forzada
forzada cometida por el Estado mexicano, entre ellos obviamente el ejército, y esta comisión lo que tiene que hacer es realizar todas las búsquedas hasta dar con el paradero de nuestros familiares, pero también para enjuiciar y castigar a los responsables. Entonces ya esta próxima reunión, que es la 17ª reunión ya, será el 31 de marzo en la Secretaría de Gobernación, y siempre afortunadamente contamos con el apoyo y la solidaridad de muchas organizaciones que nos acompañan mientras se realiza esta reunión, porque creemos que es importante la presión también política, que es algo que hemos aprendido en el caso concreto de nuestros familiares, que esta sentencia que se logró obtener fue gracias también a la movilización y presión política, ¿no? Acompañada obviamente de la exigencia y la insistencia jurídica, que es importante siempre mantener todas esas exigencias por todas las vías que podamos tener, ¿no? Pues bien, Nadine, para despedirnos, por favor, ¿qué palabras le darías a toda la gente que acudió al llamado? ¿Qué palabras le darías a todos los familiares que están buscando a sus personas, a sus familiares? Pues nuestro llamado es a continuar en exigencia, con mayor fuerza, con mayor coraje, porque estos actos no debemos de permitirlos, ¿no? Y el llamado al pueblo es también a que se sume a esta exigencia, porque creo que no hemos entendido, ¿no? No hemos comprendido que una situación de un país que tiene más de 123,000 personas desaparecidas debería de ser un tema que debería de llamarnos la atención y preocuparnos, ¿no? Que no tenemos que esperarnos a vivir en carne propia al tener un familiar desaparecido para poder ser empáticos y poder acompañar a los miles de familiares que estamos buscando a un ser querido desaparecido, y creo que es el momento, ¿no? Que esto nos está abriendo los ojos y que esperemos que esto se llene de mayor indignación y exigencia al Estado mexicano para que enjuicie y castigue a los responsables y de verdad se pongan a buscar a los miles de detenidos desaparecidos en el país. Pues Nadine, muchas gracias. Estas fueron las palabras de Nadine Reyes Maldonado del comité Hasta Encontrarlos. Bien, ya estamos de regreso. Pues agradecemos a la producción de Radio Común por esta entrevista, y ahí estuvieron pues en toda la movilización que reunió a muchas personas, muchos familiares, organizaciones, personas sensibles con este tema, que si de plano no nos conmueve es que algo ya murió en nuestro corazón o en nuestro ser. Y vamos a hablar un poquito más de este tema. Ahorita estamos esperando que se conecte el profesor Jerónimo Sánchez. Él está ahorita en una reunión. Imagínense, ahorita en Querétaro también hubo una represión ayer y antier contra artesanos ahí en el centro de Querétaro. Y bueno, pues está el profesor ahí también pues atendiendo, ayudando, apoyando. Pero ahorita se va a dar un momentito para eh, pues participar con nosotros a partir de las 9:50, más o menos, porque sí, está muy ocupado. Pero bueno, yo quiero comentarles, aprovechando del tema, pues nosotros acabamos de sacar como parte de la campaña nacional contra la desaparición forzada un comunicado de prensa que afortunadamente ha sido retomado en algunos medios, que titulamos La propuesta de la presidenta Sheinbaum en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares es una regresión en materia de derechos humanos. Y esto porque hay una equiparación, dicen, bueno, vamos a equiparar el delito de desaparición forzada y desaparición a manos de particulares con el secuestro, ¿no? Y pues ahí sí, como dice Francisco, pum, el primer error. El secuestro es un delito grave, por supuesto, y la desaparición forzada es un delito, pero también es una grave violación a derechos humanos. O sea, son las dos cosas, delito y grave violación a derechos humanos. Y la desaparición forzada solamente la comete el Estado, los funcionarios, los servidores o particulares con el apoyo, la aquiescencia, el mandato de funcionarios del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que si un presidente municipal es narco y autoriza, permite que un grupo de narcotráfico o un grupo criminal del cual es parte cometa desapariciones, estamos hablando de una desaparición forzada. Y en el caso de allá de Jalisco, pues ya sacaron mucha información. El presidente municipal pues era priista, siempre han sido priistas, ¿no? El gobernador del Movimiento Ciudadano, antes panistas, bueno, etcétera. Pero pues este posicionamiento pues le recuerda a la presidencia, al gobierno de México, al gobierno federal, costó mucho trabajo la tipificación del delito de desaparición forzada, que se tipificó de manera correcta hasta el año 2007,
establecida en la Ley General contra la Desaparición Forzada, y que recordar que esa Ley General la aprobó finalmente Peña Nieto, el gobierno priista, pero fue producto de las grandes movilizaciones a partir del 2014, la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esto, ustedes recuerdan, generó movilizaciones, miles de gentes en las calles, y Peña Nieto, como una manera también de frenar esas movilizaciones, de dar algo a cambio, se dio en parte pues la promulgación de esta ley general, que nosotros como campaña dijimos que hay cosas que están muy bien, que en lo particular estamos de acuerdo, pero en lo general veíamos que esa ley general así tal y como está escrita, pues solamente iba a ser simulación, ¿no? Simulación, el gobierno, muy bonita su ley, sus artículos, pero en realidad pues no ha servido para encontrar a las personas, para dar verdad, para dar justicia a los propios familiares, ¿no? Y esta tipificación de la desaparición forzada, pues ya está eh, bien descrita en los instrumentos internacionales, en la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, muchos tratados internacionales que el gobierno ha firmado, ha ratificado y que reconoce como válidos. Por eso es muy grave que no se entienda o no se quiera reconocer la especificidad, la naturaleza específica, concreta de la desaparición forzada, que como decíamos la puede cometer el policía, el militar, pero también cualquier civil con la autorización o la quiesencia de un funcionario del Estado. Y nosotros estamos en lo que sí estamos de acuerdo es que debe reformarse la Ley General contra la desaparición forzada. Eso sí estamos de acuerdo, incluso lo hemos insistido desde el 2017 que está mal, que hay cosas que están mal. Por ejemplo, no obliga esa ley a que tanto las fiscalías como la Comisión Nacional de Búsqueda o las comisiones estatales se coordinen. O sea, no hay, o sea, nada más se menciona, deben coordinarse, pero no hay ningún mecanismo, instrumento para que realmente se coordinen, y mucho menos plantea una sanción a los funcionarios que no lo hagan. Entonces tenemos el gran problema de que la Fiscalía con la Comisión Nacional de Búsqueda, las locales están peleadas en el menos peor de los casos, y en el peor, pues están coludidos para garantizar la impunidad, ¿no? Actualmente las víctimas, si desaparece un familiar, pues tienen que ir a la Fiscalía, a la Comisión de Búsqueda, a la Comisión de Atención a Víctimas, o sea, tienen que ir a la Secretaría de Gobernación, o sea, a 7 dependencias, días diferentes, en horarios diferentes, en lugares diferentes, y tienen que estar tocando esas puertas porque también hubo una estrategia de precisamente hacer que las víctimas se cansen, se desgasten, se harten de la impunidad y renuncien pues a la lucha por la verdad y por la justicia. Entonces, eso, lean el posicionamiento que tenemos como campañas, ahí está en las redes, y ahorita se acaba de conectar el profesor Jerónimo, y le vamos a dar la voz rapidísimamente, ahora que tiene un chance de poder compartir con esta audiencia. El tema es la reforma a la ley del ISSSTE, ¿no? En diferentes estados de la República el magisterio se ha estado movilizando, hay movilizaciones nacionales, pero queríamos platicar con el profesor para que nos dijera, bueno, ¿en qué consiste la ley del ISSSTE y por qué están en contra los maestros y las maestras de muchos estados de la República? Muy buenas noches. La entrevista en Miradas Críticas. Perfecto. Entonces, platícanos rápidamente qué es eso de la ley de listas, la reforma, y por qué están en contra los maestros y las Acabamos de maestras. tener, acabamos de tener un foro acá en Querétaro, vino un compañero Eric López Villaseñor de Michoacán, un abogado que es maestro también, y nos decía algo muy interesante, a mí se me quedó muy grabado. La nueva ley del ISSSTE genera una resistencia por parte del Magisterio Nacional, se levanta el Magisterio Nacional, no por lo que dice la ley del ISSSTE, aunque en parte sí, por la cuestión recaudatoria, sino por lo que no dice. Finalmente, la expectativa del magisterio me parece que es un poco esta deuda que se tiene con el magisterio
a partir de la ley del 2007 en que cambia la lógica para los jubilados y demás. Y bueno, tiene dos, tres temas. Primero, el asunto de las afores, el negocio privado del gran capital financiero, ¿no? En lugar de, y le quitan esta lógica colectiva, solidaria, intergeneracional a nuestras pensiones, al dinero de los trabajadores, se lo llevan los bancos para hacer negocio. Ese es el primer tema. Otro tema es el tema de las sumas, que está desde cuando se ha dicho que se va a ir eliminando y que no se puede aplicar la ley en ese sentido para las pensiones y demás. Sin embargo, lo aplican. Entonces, el asunto de las pensiones, el asunto de las sumas, son cuestiones que en el gobierno anterior López Obrador planteó la posibilidad de ir resolviendo. Y el otro tema es el asunto de la tablita de edades. La tablita de edades nos coloca en una situación de trabajar muchos más años para los que iniciaron quizá a muy temprana edad, prácticamente 8 o 10 años más de trabajo, ¿no? Por la cuestión de la tablita, las edades, ¿no? Y bueno, y el planteamiento que se hizo de que iban a regresar a los 28 para jubilarse las mujeres y los 30 los varones. Eso no lo dice la ley del ISSSTE. La ley del ISSSTE lo que dice es de que se va a gravar a los trabajadores que tengan más de 10 sumas en salarios y demás. Bueno, ahorita está detenida. Acaban de anunciar, ¿no? Mañana, yo creo que la presidenta en la mañanera va a tener que decir que está ya prácticamente fuera de la posibilidad de mandarla a que se vaya a aprobar y demás. O sea, ya prácticamente estaba suspendida, ahora prácticamente está ya fuera de la jugada, ¿no? ¿Por qué? Porque generó un levantamiento prácticamente generalizado del magisterio. Ese es el tema principal. Pero ojo, el tema de las afores, el tema de las sumas, hay un compromiso con el gran capital del gobierno federal, me parece que ahí tienen compromisos muy complicados. Y en donde sí nos pueden resolver quizá es otro tema, que es el estado de excepción en que nos encontramos los trabajadores de la educación. Estamos en el tercero constitucional en vez del 123 apartado B. Ese es un tema. Somos sujetos administrativos cuando mucho, pero no somos trabajadores de la educación. Estamos en estado de excepción. Esa es una bronca que tiene que resolver y me parece que ahí no tienen mucha bronca. La otra que no tienen mucha bronca aparentemente es el asunto de la bilateralidad. La UCICAM unilateralmente está decidiendo todo, absolutamente todo, y niega al sindicato. Además, el sindicato, los charros, aceptaron que son observadores de cómo nos pegan, cómo nos madrean, cómo nos quitan los derechos. Ellos son observadores de todo eso y les vale, ¿no? Hay una ausencia, hay un abandono, hay una orfandad del Magisterio Nacional. Y con esta ley lo que vino a provocar es decir, a ver, no nos están resarciendo los derechos que dijeron en el periodo anterior, en el gobierno anterior, que nos iban a regresar. Entonces, esa es la inconformidad de alguna manera. Hoy se tiene que detener esta ley, la van a tener que sacar de la jugada, porque si no, esto revienta. Y bueno, está todavía el Magisterio Nacional en la movilización de los 72 y luego el paro indefinido posible. Esta es la condición. La ley no por lo que dice, sino por lo que no dice. Por lo que dice la cuestión recaudatoria es grave. Y lo que no dice es que no resuelve nada de lo que nos prometieron que iban a resolver. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Así está, así lo entendemos, ¿no? En términos muy generales. Y por cierto, ¿ya te reinstalaron o no? El 1 de abril estamos ya con el compromiso de que regresamos a la escuela, la compañera Rosa María Córdoba y su servidor Jerónimo Sánchez. Qué bueno, es una buena noticia. Como ustedes recordarán, que ahí estuvimos comentando cuando estuvieron en el plantón aquí en la Ciudad de México meses, ¿no? Y bueno, una lucha larga. Qué bueno que se haya logrado, pues por la movilización, por el esfuerzo de muchos maestros y maestras. Y bueno, pues vamos a estar al pendiente con esta ley, que a lo mejor ahorita sí logran pararla, pero luego los gobiernos que intentan un año, 2 años, 3 años, después, otra vez y otra vez. Y ahorita como tiene el problema del magisterio y tiene el problema de los desaparecidos, pues no creo que tampoco se anime, Está ¿no? complicado. Acá Sí. dijo. Bueno,
Pues agradecerte, Jerónimo, el espacio. Ya sé que te agarramos bien ocupado. Le estamos diciendo a la audiencia que pues hubo una fuerte represión otra vez en Querétaro contra comerciantes, artesanos, indígenas, y porque estás ahí también, ahí pues apoyándolos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Jerónimo. Bueno, nada más comentar Sí, muy sí, rápido. Me parece que la situación que vive el Magisterio Nacional, tenemos la necesidad de poder generar condiciones para un proceso de coordinación de toda la lucha, todos los movimientos, llámese las siglas que sean. Me parece que ya tenemos que avanzar a un grado en madurez política que nos lleve a poder coordinar esfuerzos para construir un gran sujeto magisterial nacional, ¿no? Ya basta de unos por un lado, otros por otro. Tendríamos que construir un sujeto magisterial nacional que asuma la tarea histórica que nos corresponde como maestros en este país y para esta transformación, profundizar lo que tengamos que profundizar, terminar de ganarle la batalla a los neoliberales que están metidos en todos lados, ¿no? Estamos en la disputa abierta en todos los niveles y no hay que pensar que ya ganamos, no, estamos apenas en la disputa. Apenas el 2018 ganamos el derecho de disputarle la patria a los neoliberales. Estamos en esa disputa y ya vendrán otras luchas, pero hoy la lucha es contra los neoliberales y hay que derrotarlos. Y después pues, ya se abrirán otros frentes de lucha, otras cuestiones que tendremos que ir analizando y viendo como la izquierda social a la que pertenecemos. de acuerdo, de Gracias acuerdo, por la de acuerdo. invitación. Muchas gracias, Jerónimo. Ahí estamos, Sí, cuídense. gracias, buenas noches. Pues ya escucharon al profesor Jerónimo. Hay que darle duros a los neoliberales, ¿no? Tanto los que están abiertamente declarados ya hasta ultraderecha y los que están tapiñados, los que también no salen del closet y están dentro de Morena, ¿no? Pues muchas gracias a todos quienes nos escucharon. Nos vemos el próximo martes. Miradas críticas, la situación en México. Y pues escríbanos hoy. Hoy nos escucharon desde 9 estados de la República, varias alcaldías, y pues pasen un buen fin de semana, buen inicio de semana. Nos vemos el próximo martes. Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Vida digna. Memoria, verdad, justicia. Radio Común.